hizo la mejor cobertura. Y se encuentra con nosotros el corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles y periodista del Diario de Nueva York, porque creo que lograste plasmar muchas de las cosas que quería leer, quería escuchar la gente, porque además, no lo digo yo, las invitaciones a diferentes trincheras, diferentes medios, unos de izquierda, otros de derecha, otros de no sé dónde. Estuviste por todos lados, mi querido Jesús García, y te agradezco mucho que regreses en este viernes por la noche a Sin Censura. ¿Cómo te va, Jesús? Un abrazo. Vicente, muchísimas gracias por esa introducción, te agradezco mucho y como te lo dije en la corte, un placer estar contigo cuando es posible, ¿no? Y me da muchísimo gusto que me sigan invitando y cuando pueda, pues por supuesto vendré. Si no me invitan, pues no, pero si me invitan y coincidimos en tiempos, aquí estaré. Oye, eso de los lugares de no sé dónde, híjole, no sé, eso no sonó muy bonito. No, es que supe que te invitaron hasta del Universal, pues, o sea, dije yo, ay, cabrón. Ah, ya. No, estuvo muy buena ese debate, debo decir. Y también, lo digo públicamente, mira, hoy puse un meme de que así quedé como porque me golpetean por todos lados. Porque después de la cobertura, bueno, yo he estado trabajando las cosas que regularmente trabajo, que es cobertura política estadounidense para latinos y cosas de inmigración y cosas de relación Estados Unidos-México. Y evidentemente la gente pues está como habituando también a ese tipo de cobertura del que yo pues básicamente me enfoco prácticamente durante mi trabajo central, por así decirlo, ¿no? Entonces, ha habido muchos temas que han sido polémicos, a la gente no le ha gustado, algunos sí, etcétera, etcétera, y he tenido bastantes, digamos, golpeteos, pero una de las cosas que la gente también señalaba era, pues que me veía en diferentes medios, incluso estuve haciendo colaboración con unos podcasts para Reforma que me invitaron. A Reforma le tengo mucho cariño porque yo trabajé ahí muchos años y no tengo coincidencias en muchas cosas, pero tengo otras coincidencias también y siempre va a ser mi casa de algún modo. El Universal me invitaron amablemente y las condiciones como se dieron para mí fueron considerables y bien y se me trataron muy bien. Obviamente el debate se puso álgido porque pues era un debate de un tema complicado que era Genaro García Luna, pero finalmente ellos fueron muy respetuosos también en la apertura del diálogo y lo cual me parece que como debe ser, no tenemos que coincidir en todo. Y lo mismo lo hemos tenido tú cuando estuvimos en la corte, en cosas que en algún momento quizás no coincidimos o teníamos perspectivas distintas. Pero así es cuando haces periodismo, así es las cosas. Hoy mismo en la tarde tuve un diálogo con un colega que hablábamos del tema también del juicio y también entendía sus perspectivas y sobre todo las perspectivas, este colega viene de México, entonces él tenía mucho lo que estaba pasando en México con este proceso y la verdad, aunque yo tenía, digamos, la percepción y viendo los medios como estaban, es difícil vivirlo directamente en México porque, bueno, está en la opinión pública, la gente lo habla en la calle, entre los amigos, etcétera. Digamos, el tema estuvo más inmerso en la conversación, incluso familiar, ¿no? Entonces, es distinto. Entonces, tener esa perspectiva a mí también me ayuda para entender por qué la gente estaba diciendo lo que estaba diciendo, no justificarlo, pero sí entender de algún modo que, bueno, que hay mucha desinformación y es muy difícil. Por fortuna, otros colegas que tú también viste acá, pues hicieron un gran trabajo, la verdad, y conocí gente maravillosa también, gente con la que nunca había trabajado de cerca, hicieron un gran trabajo. Ellos, bueno, llegaron, no todos todo el tiempo, algunos cubrieron gran parte del juicio, pero hicieron la verdad, digamos, ayudaron también a reducir toda esa desinformación que se estaba dando. Claro. Que al final sigue rodando, ¿eh? O sea, honestamente me parece todavía irrisorio que sigan cuestionando, o sea, ¿por qué puros testigos y no hubo pruebas? O sea, con ese tono de no hay ninguna prueba, no pueden decir que es culpable sin pruebas. Bueno, te tengo una mala noticia. A ver, dime. No, que Raimundo Rivapalacio, se lo expuse al presidente en mi última participación en la mañanera esta semana, escribió Raimundo Rivapalacio, o sea, tú, ¿cuántas veces dijiste, a ver, es evidencia si el juez Brian Cogan
define que los testigos, las declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Raimundo Riva Palacio, testigos de oídas que reconocieron haber mentido en sus testimonios en la corte, que inventaron reuniones en donde no estuvieron o apuntaron lugares que no existen, fueron suficientes para encontrarlo culpable de todos los delitos que le imputaron, pero no para convencer a muchos de su culpabilidad. Dice, ¿es cierto que recibió sobornos del Cártel del Pacífico? Realmente no se sabe porque nunca se mostró ninguna prueba de ello. ¿Protegió al Cártel del Pacífico? Tampoco hay evidencia. Y dice, lo declararon culpable no a partir de las pruebas, sino porque la narrativa de los fiscales superó a la de la defensa. Dice, a los fiscales estadounidenses no les importan las evidencias, sino meter a la cárcel a quien le pusieron el ojo, para lo que solo necesitan una buena historia oral que convenza a los jurados. A mí me parece una falta de respeto para las audiencias, los lectores de personajes como Raimundo Riva Palacio, y por eso te invité al programa hoy, querido Jesús, porque de alguna manera tendrás tu opinión a la distancia y no necesariamente para echar a la hoguera a Raimundo Riva Palacio, que es el perfecto ejemplo de lo que estoy diciendo. Mira, pero bueno, ahí te la dejo de tarea. Mira, lo que él dice es que yo no digo que esté mal que la gente externe su opinión, pero que señale eso, esa es mi opinión, yo opino esto, no que consideres y con base en tus datos, que no son datos, sino que es tu opinión, intentes convencer de algo, desfasando de la realidad. Hoy le decía a este colega, le digo, mira, yo te puedo dar muchas teorías, pero son estas teorías que yo te las doy aquí en el café, o sea, podemos platicar y desatar teorías de qué puede pasar después, y las cosas que se están haciendo, si se hizo mal, si se hizo bien, o sea, en cosas, pues, pero son pláticas entre amigos, entre colegas, pero no es algo que yo creo que es pertinente ni es responsable, me parece, bueno, yo no lo haría, publicarlo y hacerlo como un dato duro, considerarlo un dato duro como un hecho de facto, ¿no? Porque no solamente habla de tu desconocimiento de los procesos judiciales en los Estados Unidos, sino también habla de este resentimiento, ¿no? De algún modo que tienes porque no se dio el proceso como tú hubieras querido que se diera, ¿no? Si es tanto porque es clara la defensa que tú estás teniendo de un personaje, es obvio que quisieras que hubiera sido el resultado de una forma distinta, porque desde el punto de vista, pues las pruebas no eran suficientes. Entonces, el tema está ahí. A mí me preguntan mucho, me hacen mucho esta pregunta, es decir, a ver, Jesús, honestamente tú no hubieras querido ver un video, y lo he dicho en todas las entrevistas, yo hubiera querido ver videos, audios, y yo hubiera querido ver un documento, ¿sí? Pero con eso yo no estoy descalificando la estructura, estando ahí todo el juicio, Vicente, tú sabes que estuve todo el proceso, no solo estuve todo el proceso, cubrí todo el proceso desde el 2020, que empezó a estar García Luna, seguí todo el proceso tras bambalinas, o sea, vi la evolución de todo, cómo se fueron dando los pleitos judiciales, uno tras otro, detrás de bambalinas, cómo se fueron metiendo las mociones, qué decisiones tomaban y hasta dónde iban cada una de las cosas. Entonces, puedes tener como la película un poco más completa. Y digo, creo que puedo sentirme orgulloso de eso, de tener una, al igual que otros colegas, que fueron muy pocos los que hicieron el trabajo desde 2020, tienen la película completa. El juicio fue una parte de esa película completa. Entonces, ese hecho obviamente te permite a ti entender cómo es que se construye este proceso de esta forma. Una de las cosas que surgieron en el debate del Universal, que bien lo comentas, fue el hecho de que señalaba, Alejandro Ope mencionaba que él tenía pruebas que el gobierno de Felipe Calderón había sido espiado por el gobierno de los Estados Unidos y que incluso el propio presidente había sido espiado y que, pues por supuesto, Estados Unidos tenía pruebas suficientes para de algún modo, si sabía que García Luna tenía relaciones con el narcotráfico, podía mostrar esas pruebas, ¿no? Entonces yo le explicaba, le digo, mira, yo no sé eso, yo no sé, a lo mejor tú lo sabes si tú tienes información habiendo trabajado en el CISEN, yo no lo sé, pero si es así, un juez federal estadounidense difícilmente le daría al gobierno de Estados Unidos la salvedad para poder espiar al presidente de México de esa forma tan cínica y a un personaje de gabinete de ese nivel que era García Luna. Entonces, estas pruebas, pon tú que sí las tenían en tu argumento, pero no las pudieron haber presentado en el proceso judicial porque no hay una cadena
digamos, judicial que proteja jurídicamente esas pruebas. Entonces, no las pueden presentar en el juicio. Por eso es uno de los argumentos. Ahora, yo sabía que existen videos y ocurre lo mismo. Si esos videos, ¿cómo fueron obtenidos? Esa es la pregunta que de algún modo los fiscales tienen que responder. ¿Cómo se obtuvieron esos videos? ¿Fue de forma legal? Si no fue de forma legal, ¿quién los grabó? Pues los grabaron los narcotraficantes o los grabó no sé quién. Entonces, depende mucho eso, el proceso judicial, que a veces nosotros, pues, yo incluso como periodista, habiendo cubierto esos procesos, pues no logro entender del todo. Yo diría, bueno, si tienes el video, pues muéstralo, ¿no? Pero son muchos más aspectos que se tienen que resolver. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que los fiscales, evidentemente, sí tienen un objetivo. Ahí sí coincido con Raimundo Riva Palacio. Su objetivo es ir contra quien ellos tienen pruebas suficientes de que afectaron la lucha contra el narcotráfico y conspiraron contra el crimen organizado. Esa era la teoría que tenían los fiscales y con la cual basaron sus acusaciones y terminaron finalmente demostrándolo con la narrativa que fue muy bien construida de inicio a final, llenando todos los elementos uno por uno después de que lo estableció el primer testigo, que fue Sergio Villarreal Barragán el Grande, y a partir de ahí, pues bueno, se vinieron otros elementos. Nos concentramos, bueno, no, se concentran en México solamente en los testigos cooperantes y en el único testigo protegido que hubo. Pero hubo 27 testigos, varios de ellos agentes de la DEA, del FBI, policías federales mexicanos, a quienes además denostan, porque bueno, igual que lo hizo el abogado César de Castro, de que eran lo bajo, más bajo de lo bajo de la policía, como si no valiera nada. Y porque son tan bajo de lo más bajo de lo bajo del nivel de la policía, pues no se dan cuenta de nada, según ellos. Pero bueno, ahí está. O sea, era parte del proceso y yo creo que desestimar todo eso está bien, o sea, un poco para sacar el coraje, la decepción, pero escribirlo como un hecho, como algo fáctico, no sé, a mí, bueno, es algo que yo no haría. Yo como periodista no haría. A lo mejor haría una columna donde explicaría con ciertos elementos, ¿no? Hacer un análisis jurídico ayudado por algún fiscal especializado en el proceso, que me ayude a explicar ciertos elementos y por qué yo creo que debió ser de esta forma, ¿no? Eso es diferente, pero bueno, eso es lo que yo haría como periodista en un artículo de opinión, pero cada quien hace el trabajo como quiere, ¿no? Entonces, claro. En términos generales me parece que sí, bueno, es muy interesante las reacciones, honestamente. Claro. Déjame preguntarte, porque creo que no habíamos platicado desde el veredicto, querido Jesús. No, de hecho, fue la vorágine. ¿Qué pensaste cuando escuchaste el veredicto? ¿Tú esperabas que García Luna fuera declarado culpable? Te lo pregunto que si tú esperabas, porque estás diciendo que seguiste el proceso desde el 2020 y bueno, pues estuviste ahí día con día. ¿Tú esperabas que si llegara un veredicto de culpabilidad de la A a la Z? O sea, literalmente todo, carro completo para los fiscales. No esperaba el carro completo, esperaba yo algunas cosas de culpabilidad y de hecho mi postura, como digamos la postura más conservadora que yo tenía, era que de hecho escribí una nota sobre eso porque estaba establecida muy bien en el documento que el juez Brian Cogan les leyó y que bueno, luego revisé a detalle y venía muy bien esa parte donde tenían la oportunidad en ese momento el jurado de desestimar los cargos de conspiración. Entonces, pero para eso tenían que hallarlo culpable de todos los cargos primero. Entonces, no podían considerar ese elemento de desestimar los cargos si no lo hallaban culpable. Entonces, en esa lógica había otro cargo, que es el cargo por haber mentido a las autoridades migratorias en dos mentiras distintas. Entonces, el hecho de haber sido culpable de todos los cargos, aunque, por ejemplo, hubieran desestimado todos los cargos después, lo hallaba literalmente de manera automática culpable de la quinta acusación. O sea, finalmente él no hubiera podido salir de prisión porque había cometido un delito federal que era mentir a las autoridades federales durante su proceso migratorio, que era el delito menor que alcanzaba hasta 5 años y a lo mejor después hubiera salido prácticamente, etcétera, etcétera. Era como el escenario más conservador que yo tenía.
tenía otro escenario que era que lo hallaran culpable por lo menos de 1 o 2 de conspiración, pero entonces no hubiera alcanzado para el delito principal, ¿no? Que será de las cosas. Entonces, hice varios escenarios como contemplando y hablando con gente, con expertos tras bambalinas, un poco para explicar también esa parte, pero no porque el caso no fuera suficientemente fuerte, sino porque en el imaginario finalmente esta parte de decir, pues no hubo ningún video, ¿no? No vimos un video realmente. Pues no, no vimos ningún video. Eso puede generarle una duda finalmente al jurado o una fotografía. Pero eso no significa que todo lo construido y los elementos como están estructurados no hubieran servido. Por eso son tan importantes los discursos de cierre, porque en el discurso de la fiscal hizo un cierre perfecto, porque juntó todo, hizo una unidad de todo el proceso. Entonces le quedó finalmente al jurado claro elementos incluso que se daban por separado y en algún momento hubieran quedado ahí como aislados, como la acusación, por ejemplo, porque señalaban ellos que seguía viajando a México y era una de las mentiras que había hecho las autoridades migratorias, cuando debió haber estado en Estados Unidos durante un cierto periodo porque estaba en proceso de naturalización, por ejemplo, ¿no? Entonces él reiniciaba el calendario cada que iba a México y pues obviamente necesitaba estar un periodo determinado en Estados Unidos, lo cual no cumplió nunca. Esa es una de las mentiras. La otra, que sabía que había cometido algún delito o podría haber sido perseguido por un delito, que es haber faltado al buen carácter moral, como se le llama en Estados Unidos en el argot inmigratorio, según la ley de inmigración en los Estados Unidos, y finalmente eso lo tiene que explicar, se lo explica a un abogado. Los abogados migratorios siempre les dicen a los inmigrantes, tienes que desglosar y decir si fuiste acusado o no de un delito, si crees que cometiste un delito y podrían después, como en algún momento, perseguirte. O sea, todo eso lo tienen que saber los abogados para generar tu caso migratorio. Entonces, en este sentido, pues, todo eso se demostró, pues, finalmente, y como decía, todo quedó muy bien explicado por los fiscales, y luego César de Castro sí logró cierta empatía, pero luego la fiscal Erin Reed volvió a traerlos, digamos, como a la base, ¿no? Sacando de la duda ciertos elementos muy puntual, como siempre era ella, ¿no? Esta fiscal que a mí me parece muy buena, y era muy puntual, sacando varios de los elementos, de decir, no hay que irnos por la tangente, o sea, sí, estos personajes que trajimos son testigos, son criminales, pero pues un maestro de secundaria no les iba a poder explicar a ustedes cómo se maneja un cártel de la droga, y estas personas sí, ¿no? Y no solo eso, sino cómo esas personas fueron ayudadas por el acusado, ¿no? Directamente. Entonces, pues sí, o sea, yo tenía suficientes elementos para decir si vaya a ser hallado culpable por lo menos de 1 o 2 delitos, pero a mí sí me sorprendió cuando empecé a escuchar la lectura y los primeros 2, yo dije, no, esto es todo, va a ser de todo, y en todo va a ser sí. O sea, yo cuando iba llenando mi hoja de cargos que tenía impresa, ya la iba llenando, sí, me sorprendí. O sea, la verdad es que sí me sorprendí que fueran todos de jalón, así de. Entonces, sí tenía yo esa perspectiva. No la decía antes porque no quería como ensuciar mi propia cobertura, ¿no? Y decir, este cuate ya está marcado para allá. Pero. Oye, Jesús, esta pregunta se la hice al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿y ahora qué? Desde nuestra perspectiva, lo que escuchamos, que no es necesariamente lo que se ha visto, escuchado en las coberturas, en los medios tradicionales, sobre todo en México, ¿y ahora qué? Escuchamos desde vínculos de medios de comunicación manchados de presunta corrupción. Escuchamos desde la clase política mexicana manchada de presunta corrupción. Escuchamos cómo en 2 sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, este señor hizo y deshizo, y de acuerdo al jurado, de acuerdo a lo que nos deja este juicio, era el narco de narcos, era el líder de una empresa criminal continuada. Sí, bueno, una empresa continua. La acusación es liderar una organización criminal en forma continua. Entonces, esto se marca porque él lideró prácticamente un minicártel desde el gobierno federal, estaba en la AFI y después en la Seguridad Pública, que fue obtuvo mayor poder finalmente porque era ya a nivel gabinete. Entonces, sí, o sea, en definitiva, lo que se mostró sobre México, y yo lo dije varias veces y escribí,
no es nada alentador, honestamente, el tema de la corrupción y el problema con la persecución de estos tipos de delitos en el sistema judicial es mucho todavía que se nos queda de ver en México y sobre lo que sí se tiene que trabajar muy fuerte. Como lo señalé igual otras veces, esto debería ser un parteaguas de verdad para cambiar la estrategia que se tiene sobre el trabajo. Digo, ya hubo un cambio de estrategia, pero como ver que realmente se está funcionando o no, ser autocríticos y avanzar. O sea, es decir, es el momento para hacerlo. Ya tuvimos esa forma que nos mostraron en una corte, lo que es México a nivel federal, estatal y municipal, desde el gobierno, desde el crimen organizado. Es decir, en dónde estamos parados y no queremos tener esa imagen siempre sobre México. No creo que los mexicanos la quieran tener siempre. Entonces, creo que es un parteaguas y sí, quienes nos representan en México, digo nos representan porque aunque yo soy inmigrante, yo sigo siendo mexicano, y aunque tengo doble nacionalidad, yo sigo siendo mexicano. Entonces, nos representan porque yo sigo votando. Entonces, sí debería haber un cambio importante en cuanto a las políticas y reconsiderar por varias razones. La primera, por la gente en México. Y la segunda, porque no quieres que un problema como este te crezca a niveles como ya está pasando ahora con los republicanos. No sabemos qué va a pasar en 2024 en Estados Unidos. El presidente Joe Biden no tiene la popularidad que se requiere necesariamente para la reelección, no está al nivel popular que se requiere para ganar la elección. Obama, teniendo la popularidad que tuvo, le costó trabajo la reelección y Joe Biden, honestamente, le va a costar mucho más trabajo. No hay un personaje demócrata que le supere en ese sentido. Digo, todavía estamos, por fortuna, ciertamente tempranos, pero en el caso de los republicanos, Donald Trump sigue muy fuerte. Lo único que podría detenerlo es un proceso judicial o alguna acusación, que tiene muchas abiertas, pero hasta el momento ninguna realmente ha sido efectiva. Y el otro es Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que resultó todavía hasta, yo diría, más extremista que Donald Trump en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ese es el escenario real en Estados Unidos. ¿Y por qué lo pongo así? Porque al presidente López Obrador ya no le van a tocar ellos. Les va a tocar, no sé si sea Claudia o no sé si sea Marcelo Ebrard, a quien sea que vaya a entrar al gobierno, o no sé si la oposición logre posicionar a alguien importante, le va a tocar estos personajes que yo creo que podrían ser mucho más difícil en la relación con México. Entonces, y el tema del fentanilo está creciendo mucho. Es un tema que sale en todas las reuniones bilaterales. Sea de una reunión económica, fentanilo, sea una reunión de inmigración, fentanilo. O sea, ya es el tema prioritario para Estados Unidos. La reunión del G20 es sobre cómo van a ser las siguientes estrategias contra el crimen organizado. Lo vimos con la reunión previa, que son los cancilleres, donde estuvo el canciller Marcelo Ebrard, y esta foto que subió y que lo subieron los dos prácticamente la misma foto, con Anthony Blinken, y el fentanilo es el tema, señalando cuál es la estrategia. Entonces, esto debe ser un parteaguas para México realmente hacer ese cambio, pero ojo, también es un parteaguas para México para exigirle también a Estados Unidos hacer más en contra del tráfico de armas, en contra también de quienes reciben la droga en Estados Unidos y detener a quienes las distribuyen. Porque si también no hubiera esas redes perfectas de distribución en Estados Unidos, pues también otro gallo cantaría, ¿no? También en la lucha contra el tráfico, porque todo es mucho México, 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 desde hace muchos años, no solamente ahora, pero también debe ser Estados Unidos. O sea, sí, yo he escrito entonces sobre eso, sí debe hacer más trabajo la DEA, el FBI, sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Sí hace trabajo las policías locales y detienen pandilleros, etcétera, pero es insuficiente, ya vieron que es insuficiente. Y los republicanos vienen muy fuertes. Esta misma semana publiqué una nota justamente de la audiencia que tuvo el fiscal Merrick Garland en el Comité Judicial del Senado, que es finalmente el más importante, que maneja todos estos elementos, y el republicano Lindsey Graham le preguntaba, lo que tenemos no ha funcionado y estamos trabajando algo más, el senador Tom Cotton está trabajando algo, y entonces pues vamos a ver, entre aumentar las penas por el tráfico de fentanilo, hasta considerar seriamente nombrar a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas.
Y entonces le pregunta al fiscal general, ¿usted le parece que debería hacer eso? Y el fiscal le dice, sería un problema porque tendríamos un problema diplomático con México, porque necesitamos a México, porque es importante, bla, bla, bla. Pero le dice, ¿y usted se opondría que se nombraran terroristas? No, yo no me opondría. ¿No? El tema es que si ocurre o no, si el trecho es largo, existe el camino y existe ya el mensaje de que hacia allá podría ir el tema. Y viene el proceso electoral y va a ser un tema importante. Entonces, se maneja desde diversas aristas y yo creo que en México sí deberían ponerse mucha atención en estas cosas porque, y no solamente culpar al gobierno y decir, ay, no están haciendo nada, sino ver más allá de todo el problema, la problemática integral, ¿no? Que yo creo que es lo que hace mucha falta. Sí. Oye, Jesús, sé que tienes otros compromisos Todavía y tengo un poquito, creo que querías hablar algo algo de Felipe Calderón, que me pareció sí, muy interesante. yo te pregunto, para que se pueda aspirar realmente a justicia, para que se siente un precedente, se tendría que investigar a Felipe Calderón y a Vicente Fox por lo que hoy sabemos que sale del juicio de García Luna. Mira, es una beta que sí se puede explorar, o sea, los fiscales pueden hacerlo, tienen los elementos para hacerlo. No sé hasta Vicente Fox, porque Vicente Fox no fue mencionado directamente en el juicio. Fue mencionado por los fiscales para dejar sentado que trabajó con García Luna, o García Luna trabajó más bien con él en su gobierno, pero no por, digamos, como la estructura de corrupción por la que García Luna fue hallado culpable. Entonces, sí hay elementos para que los fiscales puedan decir, aquí hay algo que deberíamos explorar, porque no tiene sentido que este personaje de alto nivel, a nivel de gabinete, trabajara solo, ¿no? Entonces, sí hay esa posibilidad. Ahora, me han preguntado, ¿tú crees que los vayan a perseguir? Esa respuesta no existe, de facto. ¿Por qué? Porque si eso están investigando, tardan 2, 3 años en hacer la investigación y es una investigación mega top secret. O sea, no, difícil que alguien realmente la sepa, a menos que se haga una filtración al New York Times o algo así, lo cual es muy difícil por el tipo de investigación que es. ¿Es viable? O sea, ¿es posible que ocurra? Sí, es posible. Bueno, ya lo vimos con el presidente de Honduras, que está a punto de ser enjuiciado en septiembre, aquí en Manhattan, va a ser su juicio en la Corte de Distrito Sur, justamente por narcotráfico, justamente por nexos con el cártel de Sinaloa. Y el cártel de Sinaloa, bueno, se ha convertido en el enemigo público número 1 para Estados Unidos, porque es el primero que sale, y el segundo es el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, existe esa posibilidad, pero también hay que tomar en consideración, perseguir a un presidente o expresidente mexicano es un tema espinoso para Estados Unidos diplomáticamente, porque México, por más que muchos quieran denostar a México en el propio México, como luego leo en Twitter que parece que odian a México, en realidad México es un país muy poderoso, o sea, es la economía número 15 del mundo, es el socio más importante de Estados Unidos. Muchos analistas dicen, es que ni siquiera es geopolítico. O sea, a ver, es vecino del país más poderoso del mundo. ¿Qué más geopolítica quieres? No me vengas con cosas. O sea, punto. Hay un análisis para ver si México incluso se vuelve otro socio estratégico para la OTAN. O sea, por favor, hay que ser más realistas en los análisis. Como Colombia, Colombia es el único socio estratégico que tiene la OTAN en América Latina, ¿no? O sea, no es parte de la OTAN, pero es como un socio estratégico, porque pueden hacer como trabajo conjunto, etcétera, etcétera. Y es algo que estarían como explorando también, o que podría explorarse para México. Entonces, México es muy importante, y entonces perseguir a un expresidente de esa forma le juega también a Estados Unidos diplomáticamente de una forma que no les conviene mucho. Entonces, eso sería más principalmente el motivo por el cual quizás no sería perseguido Felipe Calderón. Pero de que pudieran existir los elementos para hacerlo, de explorar la investigación, existe. Entonces, yo siempre considero que hay que ver como, tratar de ver la película completa, ¿no? De ver cuáles son los poros y las contras y los elementos que juegan en contra y a favor. Y creo que por lo menos estos primeros elementos nos ayudan a entender por qué sí y por qué no podría ocurrir eso. Y para cerrar, a la distancia, ¿cómo se ve esto de que el mismo día que declaran culpable a Genaro García Luna, le descongelan los bienes a su esposa Cristina Pereira en México?
¿cómo entiendes tú que has dado cobertura? Si bien lo del 2012 en adelante no se tocó en el juicio contra Genaro García Luna, sabemos que existe un lujo, una riqueza, millones de Genaro García Luna y su familia. ¿Cómo entiendes que a pesar de que se ha tejido por los fiscales una red criminal, se habla de, no sé, más de 200 millones de dólares en sobornos, fue lo que se habló en el juicio? Pues de Además manera, fue la cuenta que hizo César de Castro, ¿eh? Exacto, César de Castro exacto. hizo esa cuenta. ¿Qué piensas de lo que denuncia la Unidad de Inteligencia Financiera de México? Que los dineros que se habían congelado, más de la mitad, ya se descongelaron. Pareciera que tenemos dos visiones, ¿no?, de Genaro García Luna. La de Estados Unidos, en donde se busca hacer justicia. En este caso, se le declara narco, se le declara culpable de asociación delictiva, se le declara culpable de vínculos con el narcotráfico, y en México pareciera que pues les pasó de noche lo que se dijo en el juicio contra Genaro García Luna. Al menos así lo entiendo, Jesús. Yo creo que fue una decisión bastante lamentable, honestamente, porque creo que finalmente si los fiscales en México tenían suficiente información para sustentar lo que estaban acusando, me parece una decisión cuestionable. Es decir, ¿qué está pasando? Es lo que yo decía sobre el sistema judicial mexicano, que nos queda de ver muchísimo. Entonces, hay un camino muy largo por avanzar en México en esta parte del sistema judicial, porque sí tiende a ser muy sesgado. El sistema judicial estadounidense no es perfecto y no hay ningún sistema judicial en el mundo, pero hay tantos elementos que van acortando y hacen muy difícil que un solo juez tome una decisión de una manera unilateral, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así súper rápido, ¿no? O sea, Donald Trump presenta una demanda para tratar de tener una investigación por lo de los documentos secretos que se llevó a Mar-a-Lago, Florida. Y la presenta la demanda ante una jueza que él nombró. Entonces esta jueza pues lo acepta, porque además pues como él la nombró, presenta la queja. Pero entonces la jueza trabaja hasta un cierto límite y la jueza reconoce y se hace a un lado y dice, ¿saben qué? O sea, yo en este pleito no me puedo meter. Punto. O sea, es una diferencia que se da en cuanto a los jueces en Estados Unidos como en México. O sea, no importa, finalmente hay procesos que protegen. La institucionalidad es mucho más respetada en ese sentido, lo cual debería ocurrir en México. Entonces, hay otras decisiones que no puede tomar un solo juez, sino que son paneles, o no se puede tomar una decisión de un juez si no hay un gran jurado. O sea, hay varios aspectos que deberían de tomarse en consideración, porque son diferentes los sistemas judiciales, pero por eso mismo digo que si hay esos huecos en México, son las cosas que deberían de empezarse a ver qué es lo que está trabando justamente que el sistema judicial mexicano mejore. Yo no soy experto en el sistema judicial mexicano y te puedo decir que hagan A, B y Z, solo estoy señalando esos elementos, porque hay gente que es experto y he tenido conversaciones con abogados que son expertos y sí reconocen pues muchas de estas partes, ¿no? Que para ellos también son como irrisorias, es decir, no, es inaudito que estemos haciendo eso. Ahora bien, hay que separar dos cosas. Una de las partes que está investigando México y por lo que presentó la demanda en Miami tiene que ver con los recursos básicamente que se habrían desviado o el contubernio por gobierno, y por eso es una demanda civil en Miami, porque bueno, es donde supuestamente se invirtió el dinero y la riqueza, etcétera, etcétera. El dinero que los fiscales estaban rastreando, no necesariamente ese, sino y eso es una de las cosas eso es uno de los grandes errores de los fiscales, que sí hay que señalarlo, que no lograron hacer el enlace directo sobre el dinero. ¿Por qué? Porque lo que los detuvo a hacer el enlace directo de cómo se habría utilizado parte del dinero recibido fue justamente el acotamiento en cuanto al periodo de que pues, se podía realmente considerar este personaje. Tú estuviste el último día previo a que el juez Kogan les leyera al jurado justamente todos estos reglamentos, este reglamento de un buen de páginas, creo que eran 60 páginas, sobre las reglas de cómo tenían que hacer su decisión, tomar la decisión, y una de las partes, previo a eso, la fiscal Sarita Comatiredi quería presentar un testigo para señalar ese vínculo de decir si continuó su conspiración, etcétera, etcétera. Y el juez le dijo, pues no, con la pena, adiós, ¿no? Entonces, los fiscales, en mi teoría, esa es mi teoría,
que sí tenían esos elementos, por eso habían hecho la investigación de 2001 al 2018, pero se tardaron en hacer el vínculo porque tenían que hacer esa conexión directamente. Sin embargo, la fiscal Erin Reed lo mencionó algunas veces y lo mencionaron en los documentos y lanzar este cuestionamiento de decir, ¿cómo compraron o estuvieron acceso a una casa de 3.7 millones de dólares pagada en efectivo? ¿No? Y bueno, aunque hubo objeciones porque no se podía hablar de eso, el tema quedaba ahí decir, sí. O sea, ¿cómo pues, quién tiene acceso a dinero en efectivo? 3.7 millones de dólares. O sea, pues los multimillonarios, ¿no? Y la gente que tiene acceso a dinero en efectivo así, necesitas, ¿cuánto tienes que ganar para poder comprar una casa así, de esa forma? Entonces, yo creo que ese fue uno de los errores de los fiscales, pero al final, bueno, no jugó en su contra. Hay que ver las mociones que siguen, eso es importante. Difícilmente el juez Kogan desestima, porque él respeta mucho la decisión del jurado y desestima elementos directos al jurado. Lo vimos con el juicio del Chapo, por ejemplo, y en otros procesos que él ha tomado decisiones. La defensa va a presentar esta moción, primera moción, serán de aquí a junio y después hasta la sentencia. Y bueno, todavía falta un buen para saber qué va a pasar, si van a apelar o no, y pues ver lo siguiente, ¿no? Así es, mi querido Jesús, qué interesante siempre conversar contigo, y ojalá que mantengamos este vínculo para beneficio de la audiencia de Sin Censura cuando tu agenda te lo permita. Y a mí me gustaría que nos despidiéramos invitando a la gente a leer tu trabajo, que más allá del juicio contra Genaro García Luna, es relevante también, es importante para nuestra audiencia, que es mucha allá en Estados Unidos. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te busque en redes, para que te busque en los medios en los que estás colaborando, Jesús? Gracias, Vicente, muy amable. Sí, bueno, puedes leer mis historias en laopinion.com y bueno, también seguirme en Twitter, que es Jesús Gar, @JesúsGar, ahí en Twitter, que ando molestando al prójimo. Ya nos veremos pronto en Nueva York, porque por ahí ya es editorial y es mi opinión. Guardo la esperancita que el jefe de García Luna también sea enjuiciado, y para allá apunta la flecha, mi querido Jesús García. Por lo pronto, pues si eso sucede, pues ahí vamos a estar en primera fila, así es que eso. O sea, si eso sucede, ten por seguro que ahí voy a estar en primera fila. Pero bueno, yo ya dije lo que tenía que decir al respecto, entonces eso es distinto. Bueno, un gustazo, y muy buenas noches. Saludo a la gente que te sigue y un placer siempre. Te mando un abrazo. Es Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles, periodista del Diario de Nueva York, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.